¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de esta ocasión, el sensor que les voy a presentar es el sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda. Bien, este sensor, para comenzar, es aquel sensor que va a identificar en qué condición de mezcla se encuentra el motor. Es decir, si el motor se encuentra en mezcla rica, en mezcla pobre, para determinar la cantidad de combustible que será necesaria inyectarla para el correcto funcionamiento del motor. Entonces, bueno, pues como ya lo pueden ver, se encuentra ubicado en el colector de escape. Puede también ubicarse en la parte más saliente del colector, es decir, un poco más abajo, no necesariamente en el colector. Y bueno, vamos a comenzar. Para ello, desplegamos el sistema de diagnóstico, identificamos el vehículo, nos vamos a sistemas, gestión del motor, información y esquema eléctrico. Esto ya lo deben saber ustedes, pues ya lo deben haber realizado un montón de veces. Entonces ubicamos el sensor de oxígeno y lo tenemos ubicado en esta parte de aquí, en el diagrama. Y como se puede ver, tenemos una conexión, un sensor de 4 cables. Es decir, que este sensor va a constar de un calefactor interno que va a permitir al sensor que alcance una temperatura de funcionamiento pues más rápida para que pueda detectar o sensar la condición del motor en la que se encuentra de manera más rápida también. Esto va, bueno, pues para la resistencia van a ser 2 cables, positivo y negativo, y la señal hacia el sensor van a ser de 2 cables, uno que va a ser de tierra y el otro pues ya específicamente la señal que envía el sensor. Entonces, el voltaje de alimentación para la resistencia eléctrica va a ser de 12 voltios o voltaje de batería, y también va a tener un cable de tierra, como ya les mencioné. Aparte de eso, el voltaje de salida va a ser de entre 0 y 1 voltio. Va a tener ciclos con picos altos y bajos, lo que nos va a indicar el correcto funcionamiento del sensor. Y bueno, pues aquí podemos observar que la resistencia eléctrica a 20 grados, es decir, con el motor frío, va a ser entre 2 y 4 ohms. Entonces, vamos a verificar esta condición. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que, bueno, pues sería más o menos una referencia que podemos tomar para el correcto funcionamiento de este motor. Vemos un ciclo del sensor. Ahora bien, regresando, vamos a tener que entre el cable de color celeste y el anaranjado consta la resistencia interna. Ahí es donde vamos a medir el voltaje, la resistencia en ohmios, que nos mencionaba que se encuentra entre 2 a 4 ohms. Y bueno, entre el cable gris y negro vamos a tener el voltaje, la señal, bueno, pues de este sensor. Así que vamos a verificarlo. Y bien, para ello guardamos un momento el sistema de diagnóstico. Aquí podemos ver la conexión del sensor y lo vamos a desconectar. Recordemos el color de los cables, que en este caso tenemos el celeste y el anaranjado, el cual van a ser la resistencia interna. Así que vamos a hacer la toma de la resistencia con el multímetro. Y bien, para ello vamos a colocar la primera punta en el un borne del sensor y en el otro borne correspondiente. Así que la colocamos en escala de 200. Y bien, ahí podemos ver más o menos una resistencia interna de 3 ohms, lo cual se encuentra dentro del rango que nos mencionaba. Para hacer la medición del voltaje que le está llegando al sensor mediante la resistencia de calefacción, colocamos el voltímetro en la escala de 20 voltios y le damos en on. Vemos que por un momento se activa la resistencia y bueno, pues que el voltaje correspondiente viene a ser los 12 voltios de batería o el voltaje de batería. Ahora vamos a darle arranque al motor. Y bien, ahí podemos ver cómo la resistencia se encuentra activada. Y esto pues es obviamente hasta que el motor o el sensor alcance una temperatura adecuada para que comience a realizar a sensar la condición del motor. Ahora bien,
Vamos a utilizar también un osciloscopio para identificar las condiciones del sensor, es decir, para ya identificar cómo es el funcionamiento de este sensor. Para ello encendemos el osciloscopio, conectamos la punta del canal 1 en el pin de señal del sensor. Ya. Y vamos a ponerlo tal como nos especificaba en el sistema de diagnóstico. Lo vamos a volver a ver, que nos mencionaba que esta gráfica o que esta onda nos va a dar cuando colocamos el osciloscopio a 200 milivoltios y un segundo por división. Así que vamos a colocar esto. Ya, un segundo por división y en 200 milivoltios. Así que vamos a encender el motor. En este momento no tenemos una señal porque el sensor aún no ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Vamos a verificarlo con el canal 2 en el voltaje. Y ahí podemos ver que en el canal 2 tenemos 13 voltios. Y bueno, pues el sensor aún no ha alcanzado la temperatura adecuada. Y una vez que el sensor ha alcanzado la temperatura de funcionamiento adecuado, vemos como ya se comienzan a presentar las ondas características, las oscilaciones características, indicando la condición de mezcla rica y mezcla pobre. Bien, ahora para detectar el mal funcionamiento de un sensor, esto sucede cuando vemos una señal que no cicla, es decir, se mantiene fija, no se encuentra oscilando. Ahí es cuando nos damos cuenta que el sensor se encuentra en mal estado. Como podemos ver aquí, el sensor se encuentra ciclando desde los 200 milivoltios hasta los 800 milivoltios. Y esto nos indicaría una condición correcta de funcionamiento. Y bien, pues esto sería todo por este sensor y nos vemos en el próximo video.